Hola, ¿cómo están? En este video voy a estar explicando un tema. Vamos a hablar un poquito acerca de las hormonas y las hormonas tiroideas. Eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a repasar el capítulo 18 del libro Tórtora en el sistema endocrino. Y bueno, vamos a comenzar. En principio nos están explicando como el parecido y también la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, porque ambos actúan juntos para coordinar las funciones de todos los sistemas de nuestro cuerpo. El sistema nervioso, por un lado, actúa a través de impulsos nerviosos o potenciales de acción, que ya les explicaba yo en otro video, y esos impulsos nerviosos desencadenan la liberación de moléculas mediadoras o mensajeros que se llaman neurotransmisores, que también ya los veíamos a los más populares. Y algunas hormonas funcionan también como neurotransmisores. El sistema endocrino, por otro lado, controla las funciones corporales liberando mediadores llamados hormonas. Y vamos a comenzar definiendo qué es una hormona. Voy a estar un poquito escribiendo, releyendo, explicando, ¿no? De eso se va a tratar este video en Soft Spoken, ya saben. Entonces comenzamos con sistema endocrino. Creo que se ve al revés la pantalla. Decíamos que íbamos a definir qué es una hormona. A ver si me da el tiempo, porque no sé si me va a alcanzar la pila para grabar también un poco acerca de la explicación de las hormonas tiroideas. Esperemos que sí. La hormona viene de hormein, que significa estimular, y la podemos definir como una molécula mediadora que es liberada en una parte de nuestro cuerpo, pero regula la actividad de células en otras partes. Y pues la mayoría de estas hormonas son distribuidas a todos nuestros sistemas mediante la circulación sanguínea. Aquí dice, tanto los neurotransmisores como las hormonas ejercen sus efectos uniéndose a receptores en la superficie o en el interior de las células diana. Las células diana serían las células blanco, las células donde estas hormonas van a ejercer su acción. Y diversos mediadores actúan a la vez como neurotransmisores y como hormonas, que ya les comentaba yo. Un ejemplo de un mediador que actúa como ambas sería la noradrenalina. Esta es liberada como neurotransmisor por las neuronas postganglionares simpáticas, pero también como hormona por las células cromáfines de la médula suprarrenal. Las respuestas del sistema endocrino son lentas, es decir, que las hormonas necesitan algunos minutos para actuar. Y si la mayoría requiere varios minutos o más para producir una respuesta. Y en cambio, el sistema nervioso, las respuestas son de milisegundos. El sistema nervioso actúa sobre músculos y glándulas específicos.
En cambio, la influencia del sistema endocrino es más amplia. Ayuda a regular virtualmente todos los tipos de células del cuerpo. Y vamos a comenzar con las glándulas endocrinas. Vamos a distinguir entre las glándulas exócrinas y endocrinas. Por un lado, las glándulas exócrinas. Disculpen si en algún momento van a escuchar algún ruido. De afuera. Exócrinas, estas glándulas secretan sus productos, es decir, las hormonas, dentro de conductos que llevan a las secreciones secretan sus productos dentro de conductos que llevan las secreciones a las cavidades corporales, a la luz de un órgano o a la superficie corporal. Estas glándulas exócrinas, dentro de ellas podemos decir que entran las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las mucosas y las digestivas. Secretan sus productos dentro de conductos que llevan las secreciones a las cavidades corporales. ¿Qué secreciones? Bueno, pues el sudor, el sebo, el moco, a las cavidades corporales. Por otro lado, las glándulas endocrinas de endo, que significa dentro, secretan las hormonas hacia el líquido intersticial. Que es el líquido que está fuera de nuestras células, circundante, en lugar de hacia los conductos como lo hacen las glándulas exócrinas. Y ya desde el líquido intersticial las hormonas se van hacia los capilares y hacia la sangre. Pues la sangre las lleva hacia las células donde van a ejercer su efecto. Que estas células son distribuidas por todo el cuerpo. Bueno, las células diana, que es donde se unen a su receptor, y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí está Raulito, le cambié el nombre, ahora se llama Raulito. Y la mayoría de las hormonas necesitan estar en cantidades muy bajas para ejercer su acción, por lo que los niveles en la sangre suelen ser bajos. Las glándulas endocrinas podríamos decir que son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales y la glándula pineal. Esas serían glándulas endocrinas. Hay varios órganos y tejidos que son clasificados exclusivamente como glándulas endocrinas, pero contienen células que secretan hormonas. Estos tejidos serían el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, los testículos, los riñones, el estómago, el hígado, el intestino delgado, la piel, el corazón, el tejido adiposo y la placenta. Todas las glándulas, tanto endocrinas como exócrinas, constituyen a nuestro sistema endocrino.
Y la ciencia que se encarga del estudio de este sistema, del diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sistema endocrino, se llama endocrinología. De endo, que significa dentro, crino, de creín, que significa secreta, y logía, de estudio. Vamos a continuar con la actividad hormonal. Aunque las hormonas viajan por medio de la sangre hacia todos nuestros tejidos y hacia todas nuestras células, estas afectan solo a células dianas muy específicas. A células diana. Estas influyen solo sobre sus células diana a través de una unión química a receptores específicos para proteínas. Un receptor es una proteína que se encuentra muchas veces en la membrana de las células y tiene una estructura pues peculiar, que tendría como una estructura de unión de una llave a una cerradura, donde la llavecita sería la hormona o el neurotransmisor que actúa también mediante receptores, y estos se unen como si fuera una cerradura y una llave. Se unen y de esta manera es como la hormona ejerce la acción sobre la célula diana que nos explica. Dice aquí, por ejemplo, la hormona tirotrofina, la hormona tirotrofina o TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, se une a receptores en las células de la glándula tiroides, pero no se une a células de los ovarios, porque las células ováricas no tienen receptores para TSH, o sea que es por esto que cumplen funciones muy específicas nuestras hormonas, por esta unión receptor-hormona. Los receptores, como otras proteínas celulares, se sintetizan y se desconstruyen constantemente. También la regulación hormonal se da mediante la misma producción. Por ejemplo, si hay un exceso de la hormona, el número de receptores puede decrecer, un efecto llamado regulación negativa por decremento. Y por el contrario, cuando hay poca hormona, el número de receptores puede aumentar. Este fenómeno, conocido como regulación por incremento, hace que una célula diana se vuelva más sensible a la hormona. Y aquí nos pone un poco esa unión receptor-hormona. Aquí está un dibujito que les digo que esta unión sería como una llave en una cerradura, donde la hormona tiene que encajar perfectamente con la estructura de su receptor para que ninguna otra hormona ni ninguna otra molécula se una de esta manera. Es esa manera como también se une los neurotransmisores con sus receptores específicos, y es parecida también a la unión de los anticuerpos con los antígenos, que ya veíamos también en otro video. Ok, vamos a continuar con las clases químicas de hormonas. Si es que el nene me deja. Si es que Raulito me deja. No, mi amor, no te enojes pues. Voy a mover esta. Las hormonas se pueden clasificar en liposolubles y en hidrosolubles. Solubles en agua, solubles en grasa. Las hormonas liposolubles dentro de estas podríamos incluir a las hormonas esteroideas, a las hormonas tiroideas y al gas óxido nítrico.
Las hormonas esteroideas derivan del colesterol. Por eso las grasas son tan importantes en nuestro cuerpo. De ahí se sintetizan estas hormonas. En cambio, las tiroideas se sintetizan agregando yodo al aminoácido tirosina. Y el óxido nítrico es tanto una hormona como un neurotransmisor. La enzima óxido nítrico sintasa cataliza su síntesis, dice aquí. Las hormonas, bueno, entonces decíamos que son las esteroideas, las tiroideas y el óxido nítrico. Por otro lado, las hormonas hidrosolubles solubles en agua. En estas entrarían las hormonas aminoácidicas, las hormonas peptídicas y proteicas y las hormonas eicosanoides. Las hormonas aminoácidicas se sintetizan mediante la decarboxilación o modificación de ciertos aminoácidos. Ejemplos de ellas podrían ser la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. También la histamina, la serotonina y la melatonina. Las hormonas peptídicas y hormonas proteicas son polímeros de aminoácidos. Entre estas estarían la antidiurética y la oxitocina. Y las hormonas eicosanoides derivan del ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos. Dentro de estas hormonas están las prostaglandinas y los leucotrienos. Está pasando el de la verdura, creo. Va a pasar el de la verdura. Ok. Las hormonas, pues como comentábamos, se transportan por la sangre y la mayoría de las hormonas liposolubles que mencionábamos, a las esteroideas y tiroideas y el óxido nítrico, están unidas a proteínas transportadoras. Y estas proteínas transportadoras tienen tres funciones. Por un lado, hacen que las hormonas liposolubles sean temporalmente hidrosolubles e incrementan su solubilidad en la sangre. Retardan el pasaje de las hormonas, que son moléculas pequeñas, a través del mecanismo de filtrado en los riñones y disminuyen la proporción de pérdida de hormonas por la orina y establecen una reserva de hormonas listas para actuar, presentes en el torrente sanguíneo. Dice aquí, en general, el 0,1 al 10% de las moléculas de hormonas liposolubles no están unidas a ninguna proteína transportadora. Esta fracción libre difunde fuera de los capilares, se une a los receptores y desencadena las respuestas. O sea que las hormonas, hay una fracción que está unida a proteínas transportadoras que están siendo llevadas por la sangre hacia donde van a ejercer su acción. Y por otro lado hay una pequeña fracción que no se encuentra unida a estas proteínas, que la llamaríamos fracción libre, y esta es la que ya está lista para ejercer su acción. Vamos a continuar. Va a pasar una moto, un carro. Bueno, vamos a continuar con los mecanismos de acción hormonal. Las respuestas que van a dar las hormonas depende tanto de la hormona como de la célula diana. Distintas células diana responden de manera diferente a la misma hormona, como por ejemplo la insulina. En las células del hígado estimula la síntesis del glucógeno, y en las células de las células grasas o adipocitos estimula la síntesis de triglicéridos.
La respuesta a una hormona no siempre es la síntesis de una nueva molécula, como en el caso de la insulina. Otros efectos hormonales incluyen el cambio de permeabilidad de la membrana plasmática, la estimulación de transporte de una sustancia hacia adentro o hacia afuera de una célula diana, la alteración de la velocidad de las reacciones metabólicas específicas o la contracción del músculo liso o cardíaco. Estas serían como las funciones que cumplen. Y esta variedad de efectos se debe a que una sola hormona puede desencadenar diversas respuestas celulares. Por un lado, las hormonas liposolubles que ya mencionábamos se unen a receptores que se encuentran en el interior de las células diana. Aquí estaría más o menos el mecanismo de acción. La hormona se encuentra primero circulante en la sangre. Pasa a... Bueno, la hormona es liposoluble, difunde al interior. La hormona liposoluble esteroidea, tiroidea, va a difundir hacia el interior de la célula. Y se va a unir a su receptor, que el receptor va a estar dentro de la célula, ya lo mencionábamos. Y esta unión va a alterar la expresión génica del receptor, por lo que va a haber una transcripción de RNA y DNA para la producción de un producto específico. Se produce una proteína nueva. Esta proteína va a alterar la función de esa célula diana y es así como la hormona va a ejercer su acción. A ver, vamos a resumirlo otra vez. Entonces, decíamos, la hormona se encuentra circulando en la sangre. Va a difundir dentro de la célula diana. Dentro se va a unir a su receptor. Esta unión va a provocar la producción de una proteína, la cual va a alterar la función de esta célula diana, y es de esta manera como ejerce su acción la hormona. Por otro lado, las hormonas hidrosolubles se unen a receptores que están en la superficie de la célula diana, en la membrana. Esta unión de la hormona al receptor que se encuentra en la membrana de la célula diana va a actuar como el primer mensajero, que causa la producción de un segundo mensajero. Y esta producción del segundo mensajero se da dentro de la célula, donde tienen lugar respuestas específicas estimuladas por las hormonas. Un segundo mensajero común, por ejemplo, sería el ácido, el AMP cíclico. Dice aquí, los neurotransmisores, neuropéptidos y diversos mecanismos de transducción sensorial, como por ejemplo la visión, también actúan por la vía de segundos mensajeros. Entonces, sí, ocurre esto. La célula hidrosoluble
pues está siendo transportada por la sangre, se une al receptor que se encuentra en la membrana de la célula diana y de esta manera actúa como primer mensajero para la producción de alguna otra molécula que sería un segundo mensajero, el cual va a alterar la producción de alguna proteína que altera la función de la célula diana, y de esta manera es como ejercen su acción. Y saben que hasta aquí voy a dejar este video porque creo que quedó muy bien de tiempo. Nos da este tema para hacer un segundo video donde voy a mencionar el control de la secreción hormonal, un poquito acerca del hipotálamo y la glándula hipófisis, y también de las hormonas tiroideas. Así que espero hacer una segunda parte de este tema. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Gracias por acompañarme. Gracias